Vamos a hacer el problema 10 del seminario 3 sobre determinar la fórmula de un aminoácido que es la glicina. Los aminoácidos son compuestos orgánicos, biomoléculas que contienen los elementos carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Algunos aminoácidos también contienen azufre, pero en el caso que nos ocupa, el aminoácido que vamos a tratar acá, que es la glicina, contiene solo estos 4 elementos. Y acá nos dice entonces que sobre una muestra de glicina, que es el aminoácido, sobre una masa de 2,015 gramos de glicina, se lo analizó y se determinó que esa muestra contiene estas masas de carbono, nitrógeno y oxígeno. Del hidrógeno no nos dice cuál es la masa, pero es casi obvio, ¿no? Si la glicina está formada por estos elementos y nos dice la masa total de muestra y la masa de carbono, nitrógeno y oxígeno, bueno, la masa total de la suma de los 4 elementos tiene que ser la masa de glicina, por lo tanto la de hidrógeno va a ser la diferencia, ¿no? La masa total de esa muestra de glicina menos la masa de carbono, la de nitrógeno y la de oxígeno. Entonces ahí tenemos la masa de hidrógeno. Tenemos entonces en esa masa de muestra cuáles son las cuatro masas de los elementos. Con eso nos pide sacar la composición centesimal y luego la fórmula mínima y molecular. La composición centesimal son las cantidades referidas a una masa de 100 gramos. Entonces hay que trasladar estas cantidades que están en una masa de 2,015 gramos a una masa de 100 gramos. En estos problemas de composición y fórmula mínima, como en todos los problemas, pero especialmente en estos, hay que tratar de ser bastante fino y cuidadoso con los números, hacer bien las cuentas, redondear correctamente y respetar el número de cifras significativas que tenemos. Observemos los datos que tenemos. Este tiene 4 cifras significativas, este tiene 4, el de nitrógeno, y 4. Entonces el mínimo número de cifras significativas que tenemos es este, 3. Entonces vamos a respetar eso y todos los resultados que vamos obteniendo los vamos redondeando a 3 cifras significativas, como hicimos con el de hidrógeno. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Dijimos que las cantidades que tenemos de los elementos las vamos a referir no a una masa, a la masa que tenemos, sino a una masa de 100 gramos. Entonces hacemos estas reglas de 3. Si en la masa de muestra que tenemos de glicina tenemos esta masa de carbono, en una masa de 100 gramos, esa va a ser la masa de carbono. Por lo tanto, podemos decir que el porcentaje de carbono es 31,9. Lo mismo hacemos con el nitrógeno. En la masa de muestra que tenemos, esta es la masa de nitrógeno, en 100 gramos de glicina, esta es la masa, ese es el porcentaje de nitrógeno. Con dos reglas de 3 similares, calculamos entonces las masas de los porcentajes de oxígeno y de hidrógeno. Entonces ahí tenemos la composición centesimal: 31,9% de carbono, 18,7% de nitrógeno, 42,6% de oxígeno y 6,75% de hidrógeno. Esa es la composición centesimal de la glicina. Bueno, por supuesto verificamos que la suma de todos los porcentajes tiene que ser 100%. Esa es la primera parte, la composición centesimal. Ahora vamos a tratar de determinar la fórmula mínima de la glicina. ¿Qué sería la fórmula mínima? Dijimos que la glicina está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bueno, habría que determinar cuáles son estos subíndices en la fórmula, los números de esos subíndices en la fórmula de la glicina. Muy bien. ¿Qué son esos subíndices? ¿Qué representan estos números en una fórmula? Representan el número de átomos de cada elemento que hay en una molécula o en la fórmula del compuesto, ¿no? El número de átomos, no la masa, sino el número de átomos. Si ese número de átomos los multiplicamos todos esos números por el número de Avogadro, entonces estaríamos transformando el número de átomos a moles de átomos por cada mol de sustancia. Eso es lo que representan los subíndices, ¿sí? En la fórmula del agua, por ejemplo, el H2O, ¿qué significa esos subíndices? Significa que en cada molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Y de la misma forma también podemos decir que en un mol de agua hay 2 moles de átomos de hidrógeno y 1 mol de átomos de oxígeno. Bien, destaquemos que son moles de átomos. ¿A qué voy con esto? Los moles los vamos a calcular como masa sobre peso atómico, no peso molecular. Esto es importante, que acá no estamos considerando moléculas de O2, ni de H2, ni de nitrógeno 2. No estamos considerando moléculas de estos átomos. Estos elementos no están formando moléculas, no están combinados consigo mismo como elementos formando moléculas, sino que están dentro de una molécula que es la glicina, en la cual no están asociados de A2.
están en el número que están, que puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 o 4 o 5 o lo que sea. No estamos hablando de moléculas de oxígeno, ni de hidrógeno, ni de nitrógeno. Estamos hablando de átomos, por lo tanto vamos a usar el peso atómico, no el peso molecular. Vamos a usar el peso atómico que nos da la tabla. Bien, entonces esas masas que teníamos de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno en esa muestra de glicina las vamos a transformar a moles, dividiendo cada una de esas masas por su peso atómico. Entonces, la masa de carbono que teníamos era 0,644 dividido el peso atómico del carbono, ¿sí? Hay 12,01 gramos de carbono por cada mol de átomos. Y eso nos da que en esa muestra tenemos estos moles de átomos, 0,0536 moles de átomo de carbono. Observen que lo redondeamos a 3 cifras significativas. Lo mismo con los moles de hidrógeno, masa de hidrógeno sobre el peso atómico del hidrógeno. La masa dividido el peso atómico, eso nos da que hay en esa muestra de glicina hay 0,135 moles de átomo de hidrógeno. Un cálculo similar para los moles de oxígeno, masa sobre peso atómico, ¿sí? Peso atómico, el peso de la tabla, 16 o 15,99 en realidad. Y ahí tenemos los moles de átomos de oxígeno. Y por último, los moles de átomos de nitrógeno, que es la masa de nitrógeno, 0,376 gramos dividido 14, que es el peso atómico. Y ahí tenemos entonces los moles de átomos de nitrógeno. Entonces ya pasamos todas esas cantidades a moles, entonces la fórmula de la glicina en principio podría ser esta. Ponemos esos moles como subíndices de los 4 elementos. Pero esta fórmula no puede quedar así, porque las fórmulas de los compuestos las expresamos con números enteros, no con números decimales. Entonces hay que transformar todos esos subíndices a números enteros, multiplicarlos o dividirlos a todos por un número, por el mismo número a todos, para transformar un número entero. ¿Cuál sería la forma obvia de hacerlo? Bueno, dividir a todos por el menor. Dividimos a todos por el subíndice de nitrógeno, que es el menor. Entonces, dividimos todos los subíndices que tenemos por 0,0268, que es el número de moles que nos quedó para el nitrógeno. Todos los dividimos por el mismo número. Siempre que multipliquemos o dividamos a todos por el mismo número, está bien. Acá elegimos hacerlo por este, podría ser por otro si resulta conveniente, pero lo más obvio y directo es hacer esto. Y entonces nos queda, y ahora sí transformamos estos subíndices en números enteros. A veces cuando hacemos esto no nos da exactamente un número entero, puede dar, en vez de 2, creo que en este caso justamente da 1,99. Bueno, lo redondeamos a 2. Hay que tener criterio también para hacer esto, ¿no? Tiene que dar, si no da entero, tiene que dar muy cerca de un número entero. A veces puede ser que no da entero, sino que da semi-entero, o sea, que da con 0,5. Bueno, en ese caso, ¿qué hacemos? Multiplicamos todos los subíndices por 2. Entonces, ese número que era semi-entero ahora se va a volver entero. Pero en este caso dieron todos números enteros. Entonces, esa es la fórmula mínima de la glicina. Es la mínima relación entre átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que hay en la glicina. Estos números no son simplificables, ¿sí? Es la mínima relación. ¿Cuál es la fórmula molecular? Bueno, la fórmula molecular, que es el verdadero número de átomos que hay en cada molécula, podría ser esta misma, o también podría ser con todos los números multiplicados por 2, como tenemos acá. Esa podría ser la fórmula molecular de la glicina, o podría ser esta, con todos los números multiplicados por 4, o con todos los números multiplicados por 10, o por lo que sea. Bueno, el problema nos da un dato adicional que dice que la fórmula molecular es igual a la fórmula misma. Es un dato adicional que nos da el problema. Entonces podemos concluir que la fórmula molecular de la glicina es esta: carbono 2, hidrógeno 5, oxígeno 2, nitrógeno. Si no tuviéramos este dato, podemos llegar hasta acá, a la fórmula mínima. Pero acá el problema nos da ese dato adicional de que la fórmula mínima y la molecular son iguales, por eso podemos concluir que esa es la fórmula molecular de la glicina.